Entonces ya es el momento para escuchar la palabra que el Señor nos tiene para hoy en los labios del pastor Vizcaíno. Él con nosotros. Feliz sábado, iglesia. Dios les bendiga a todos. Me gustaría, por favor, invitarles a inclinar nuestras cabezas en esta mañana y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor poderoso que estás en el cielo, Señor, en esta hora, gracias te damos por permitirnos venir a tu iglesia. Bendice, por favor, Señor, cada hermano, cada amigo presente en esta mañana y que al realizar este estudio, Dios, de esta creencia especial, podamos salir enriquecidos de este lugar. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, amén. Bien, mis queridos, en esta mañana, más que verlo como un sermón, vamos a estar realizando un estudio de una de las creencias de nuestra iglesia. En este día se está trabajando con la creencia del milenio y el fin del pecado, es la creencia número 27, y vamos a estar revisando algunas cositas interesantes aquí. Saben que para la mayor parte de las personas, incluyéndome, ver el comienzo del pecado en el cielo es algo que realmente genera ciertos pensamientos encontrados, porque a veces uno dice, ¿cómo es posible que en un ambiente tan perfecto, en un contexto de perfección en el cielo, donde hay un Dios perfecto que sabe todas las cosas, pudiera entonces surgir, aparecer el pecado como tal? Y hay mucha gente que se hace la pregunta, si Dios es todopoderoso y es omnisapiente, si lo sabe todo, cuando iba a crear a Lucifer, él debía saber que Lucifer iba a ser un pecador. Él debía saber que Lucifer iba a cometer errores, que iban a traer la desgracia al universo. Y efectivamente Dios lo sabía. Pero saben, mis queridos, la palabra que mejor explica todo eso y que hoy nosotros por la fe aceptamos es misterio. Por eso el apóstol Pablo, allí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 7, él se refiere a eso como el misterio de la iniquidad. Algo que no podemos entender. Uno quizás pudiera especular y generar algunos pensamientos relacionados al tema y decir, bueno, lo que pasa es que Dios no creó robots y cada persona de los seres que Dios crea tiene la libertad de tomar sus decisiones y cada ente de la creación de Dios está en la plenipotencia de poder decidir lo que va a hacer con su vida, y efectivamente es así. Pero aún a pesar de ese pensamiento, no se explica que en un ambiente perfecto surgiera el pecado. Pero ya lo tenemos, ya existe, ya está. Y yo alabo el nombre de Dios, queridos, porque a pesar de eso, ese comienzo de problemas que surgió en el cielo, tenemos hoy por hoy nosotros una maravillosa salvación que el Señor nos ofrece a través de Jesucristo. Y es algo por lo cual podemos y debemos agradecer a Dios. Ahora, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. Aquí es, en este capítulo precisamente, de hecho, donde se fundamenta casi todo el contenido de la creencia, es donde aparece el final de ese problema que inició en el cielo. Y aquí es donde encontramos algunas implicaciones que había, algunas cosas interesantes que hay detrás de este final. Dice el texto, vamos a leer a partir del versículo 1, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años.
Dice el texto, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es donde aparece el concepto del milenio en la Biblia de una forma objetiva. Y digo de forma objetiva porque aparece el concepto en otros lugares. Y ahorita vamos a ver algo al respecto. Curiosamente, ha habido muchas creencias que se han desatado en torno a este capítulo, en torno a esta situación del milenio. Tanto así que Apocalipsis 20 es uno de los capítulos de la Biblia que tienen una gran controversia precisamente por este concepto. Había personas antes que creían que el milenio era una condición de reinado universal de Dios en la tierra y que iba a efectuarse a través de la iglesia. Es tanto así que una de las intenciones y que actualmente pues se puede apreciar en el cristianismo es que hay que conquistar, hay que manejar todos los ambientes políticos del mundo. Porque cuando el cristianismo pueda manejar todos los ambientes políticos, como la iglesia es perfecta y es la iglesia de Dios, y me estoy refiriendo al cristianismo católico, se entiende que cuando eso ocurra, ya de manera absoluta va a haber un gobierno de Dios en la tierra. Y ese es el enfoque. Eso se persigue. Había un hombre que se llamaba Agustín de Hipona, que este sujeto presentó quizás la interpretación del milenio que más le gustó a las personas. Él decía que el milenio inició con la primera venida de Jesús a la tierra. Él decía que ese gobierno de Dios empezó cuando Jesús vino y que por lo tanto desde ese principio todos los caminos, todo el contexto cristiano debía prepararse para que el mundo estuviera cubierto por ese poder especial que iba a gobernar. Ahora hay algo interesante y que quizás son los dos problemas principales de esta creencia o de esta interpretación. ¿Cuáles son? Primero, cuando leemos Apocalipsis 20, nosotros vamos a notar que el diablo es atado y el gobierno de Dios se da en el cielo. Me explico. Todo el concepto, todo lo que hay detrás del espacio de tiempo del milenio ocurre en el cielo. El gobierno, los tronos, según Apocalipsis, están puestos en el cielo. De hecho, cada vez que en la Biblia usted vea que se habla del trono de Dios o de una escena de juicio desde el trono o donde hay un gobierno especial de Dios, siempre se va a ver colocado esto ¿dónde? En el cielo. A ver, y si el gobierno de Dios en la tierra o el milenio empezó con Jesús aquí, entonces ya tenemos el problema principal allí. Otra cosa que vemos es que Apocalipsis 20 dice que en ese tiempo, en el milenio, en ese lapso de tiempo, Satanás no iba a poder tener ningún tipo de actividad. ¿Tiene Satanás actividad actualmente en la tierra, sí o no? Hay que estar muy ciego para no darse cuenta, ¿verdad? Entonces, no es posible que el milenio empezara con la venida de Jesús. No es posible. Ahora, hay más cosas interesantes aquí y me gustaría que las analicemos en este momento, queridos. Algo muy curioso, y me gustaría invitarles a que lo apreciemos, es que Apocalipsis 20 está bien conectado con Apocalipsis 12. Me habría gustado mostrarles un cuadro, pero no voy a poder enseñárselo, pero voy a irles describiendo algunas cositas interesantes. Cuando leemos Apocalipsis 12, nosotros vamos a ver que se está hablando de la iglesia, y empieza así. Dice que Juan estaba viendo una mujer que estaba vestida ¿de qué? Del sol, y estaba parada ¿sobre qué? Exacto, y todo el contexto de la iglesia aquí es un contexto glorioso. Hasta el final, cuando entonces aparece Satanás. Y veamos lo siguiente, en Apocalipsis 12, el enemigo de Dios es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En Apocalipsis 20, el enemigo de Dios es precisamente la misma persona, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En Apocalipsis 12 nosotros vamos a ver que Miguel
se enfrenta a Satanás. En Apocalipsis 20 vamos a ver que hay un ángel, y eso lo leemos en el capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis 20, que se enfrenta a Satanás. Y dice el texto que ese ángel trae en su mano una ¿qué? Una cadena. Ahí está, vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién era ese ángel? ¿Cómo usted lo sabe? A ver, ahí no dice que era Miguel necesariamente, pero hay un detalle. El único que tiene poder, la llave, control absoluto de el problema del pecado para solucionarlo es ¿quién? Jesús. En otras palabras, nunca un ángel del cielo va a poder sustituir el trabajo que hace Jesucristo. Y aquí hay algunas curiosidades que me gustaría mencionar. Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros vamos a ver que cada persona de la deidad tiene una función específica e interesante que realizar. Por ejemplo, el Padre. ¿En qué momento de la Biblia ustedes ven al Padre en la tierra? Vamos a ver. ¿En qué momento de la historia bíblica se puede ver al Padre en la tierra? Vamos a pensar un poquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo Moisés? ¿Seguro? ¿A Génesis qué? ¿Alguien dijo la creación por ahí? Ok. Bien, los momentos cuando podemos ver pluralidad de parte de la deidad en relación al hombre es en la creación, es, bueno, también en la zarza, pero curiosamente quien aparece, la persona, la figura de la deidad que hace presencia, no es el Padre. No es el Padre. De hecho, bíblicamente nunca usted va a encontrar al Padre fuera del trono celestial. El Padre siempre está ya en el trono celestial. Eso en Juan 14. Ahora, hay un detalle curioso con eso. Colosenses capítulo 1 dice que quien creó todas las cosas, ¿quién fue? Jesús. Lo vemos también en Juan capítulo 1. Vamos a leer que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios y dice que Él creó todas las cosas. ¿Hablando de quién? De Jesús. La persona de la deidad que tiene conexión directa con la creación, que hace la creación, que sostiene la creación y que hace que todas las cosas funcionen en el mundo físico es Jesús. Y eso para mí es curioso e interesante. Eso no significa necesariamente que el Padre ya está bien cómodo en el trono y que no se mueve, está ahí echándose fresquitos. No es lo que significa. Pero en la deidad, cada uno de los seres que componen la deidad de las tres personas tienen una función especial. Después que Jesús se va de la tierra y asciende al cielo, entonces ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Por cierto, ¿dónde está Jesús hoy? Les digo porque hay personas que dicen, no, que Jesús está aquí. Jesús no está aquí. Jesús está en el cielo. Dios está aquí. Y Dios está aquí a través del Espíritu Santo. Una curiosidad que es bueno que la aclaremos. Y quizás mencionar que cada vez que oremos, hermanos, debemos orarle ¿a quién? Al Padre. Fíjense, cada persona de la deidad tiene una función en relación a la creación. Para mí eso es curioso y es bien interesante. En este caso, en Apocalipsis 21, el ángel que desciende con la cadena en la mano es ¿quién? Es Jesús, el mismo Miguel. Y Miguel prende a Satanás. Y es lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué más vemos aquí en contraste con el capítulo? Vemos que Satanás en el capítulo 12 es derrotado y arrojado a la tierra. Apocalipsis 12, 9 y 10, lo van a ver por ahí. Y en el Apocalipsis 20 también Satanás es derrotado y arrojado a la tierra. En Apocalipsis 12 vamos a ver que la guerra se libra en el cielo. Pero en Apocalipsis 20 vamos a ver que la guerra se libra ¿dónde? En la tierra. Dos guerras definitivas. Una en el cielo, Satanás es expulsado a la tierra, y una en la tierra, Satanás es destruido para siempre.
Ese fue un amén chiquito, un amén más grande, hermanos. Tenemos que dar gloria a Dios porque el fin del pecado, hermanos, se aproxima. Otra cosa interesante que vemos es que en Apocalipsis 12 los cristianos son expuestos a prisión, son maltratados. Sin embargo, en Apocalipsis 20 ahora los cristianos resucitan y reinan con Dios. Un contraste interesante entre los dos capítulos. En el capítulo 12 vemos a Satanás portándose mal y en el Apocalipsis capítulo 20 se le describe lo que le pasa por haberse portado mal. Es interesante, mis queridos, y aquí quisiera señalar dos cositas especiales. El milenio enfoca, señala primero que las obras de Satanás no quedarán impunes. ¿No quedarán qué? Impunes. ¿Saben? A veces humanamente uno dice, ¿cómo es posible que la gente que hace cosas malas aquí, que hace tantas maldades, al final sean destruidos como si nada hubiera pasado y desaparezcan para siempre y que no exista memoria de ellos? El ser humano lo que piensa es, caramba, este individuo que mató a tantas personas como Hitler, por poner un caso, este sujeto que ha asesinado, que ha maltratado a tantas personas, no es posible que simplemente muera y ya. Necesita ser castigado, sufrir, padecer en un ambiente austero, hostil, como un infierno, por ejemplo. Y de esta manera entonces que pague por las cosas que hizo. Dios no piensa así. De hecho, una de las creencias que hay, o más bien una de las ideas que están detrás del concepto del infierno es precisamente ese. El ser humano, como ha cometido errores, necesita ser castigado. Desde la perspectiva divina, el castigo de Dios consiste en la eliminación total. Para nosotros los humanos, como que no nos hace bien eso y queremos que sea castigado y que sufra mucho tiempo. Pero es curioso, porque la sierva de Dios dice, ahorita mencioné, pero no dije la cita, está en el Conflicto de los Siglos en la página 597. La sierva de Dios dice que el acto de Dios destruir a Satanás y a todos los pecadores, aún eso es un acto de misericordia de Dios. Hermanos, aún en ese momento Dios es misericordioso, porque Dios ama su creación. Sigamos leyendo el capítulo 20. Dice el versículo 4, entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ahora a continuación el apóstol Juan dice quiénes son los que están ahí. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Vi, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y aquí quizás deberíamos tocar lo siguiente. A ver, ¿qué cosas nosotros, los que vamos a estar allá, y sé que todos ustedes van a estar allá en el nombre del Señor, vamos a juzgar en el tiempo del milenio? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a juzgar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vamos a juzgar allá? Dice que serán sentados y van a reinar. Y después dice, esos que van a reinar tendrán la facultad de juzgar. ¿Qué es lo que vamos a juzgar? A ver. Muy bien, eso es correcto. Ahora, fíjense, nosotros comúnmente pensamos que el juicio de valores va a ser en relación a lo que los perdidos hicieron y la razón por la cual ellos no están con nosotros ese día. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, es que esa facultad de juzgar no gira en torno a los perdidos, sino en torno a las decisiones que Dios tomó con los perdidos. No sé si me doy a entender. Ya Dios tomó la decisión. Ellos están juzgados, ellos recibieron su paga, ellos recibieron el castigo, pero ahora el universo necesita confirmar por última y definitiva vez que Dios es un Dios justo. Por esa razón es que ahora todos los salvados estamos en tronos junto a Dios y estamos evaluando lo que Dios hizo con ellos. Por eso tendremos esa facultad de juzgar. Por eso dice el concepto que vamos a reinar. Hay un detalle. El concepto de reinar automáticamente nos sitúa a nosotros cerca
del trono de Dios. Es el lugar de donde Dios reina. Por eso nosotros estaremos en tronos, como dice el capítulo, al lado de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, el apóstol Juan después explica que no es necesariamente que vamos a estar diciendo a partir de ahora se van a hacer tantas cosas en el universo. No, no es esa clase de reinado. Es más bien juzgar, evaluar las decisiones que Dios tomó en relación a los perdidos. Interesante, hermanos. Ahora, fíjense, ¿ustedes no creen que eso pudiéramos hacerlo cuando ya el diablo desaparezca para siempre? ¿Pudiera pasar? El diablo desapareció, ya no existe nadie. Ahora sí nosotros nos sentamos con Dios, Señor, mira, y veo que sí, estos que se acabaron aquí no están por esta y aquella razón. Aún en ese momento, mis queridos hermanos, Dios es justo. Todo acto de justicia se hace con el acusado allí. Solo que como el diablo no puede estar en el cielo, ¿dónde va a estar? En la tierra. Y aquí hablamos, y deberíamos mencionar algunos otros detalles relacionados al capítulo. Por ejemplo, el capítulo dice que Satanás va a estar atado. Sabemos automáticamente qué significa eso. Quizás no estamos relacionados con el por qué significa eso, pero sabemos qué es. Atado significa que Satanás no va a poder tener sus actividades cotidianas de desgraciarnos a nosotros. Él no va a poder tentar a nadie. Todo el mundo va a estar muerto, todo el mundo, y Satanás solito sentado abajo de una matica así queda. Atado. El texto dice en el abismo. El abismo, y quiero explicar esto brevemente, según el texto y según la Biblia, no es un entorno donde hay mucho fuego, donde hay efectos especiales, donde haya un asunto místico ahí de sufrimiento. Eso no es el abismo. De hecho, nosotros cuando vemos el concepto de abismo en la Biblia, tenemos que graficar mentalmente un ambiente hostil, sí, pero no en el concepto que tenemos actualmente, sino hostil porque no hay orden. Un lugar desordenado, un lugar deshabitado, un lugar donde no hay actividad. En ese lugar es donde Satanás va a estar. Ustedes recordarán que cuando Jesús sacó a los demonios del endemoniado de Gadara, los demonios le dicen a Jesús, ¿qué le dijeron? Por favor, no nos eches al abismo. No nos lleves al abismo. No era que ellos le estaban pidiendo, Señor, no nos mandes al infierno o no nos mandes a ese lugar misterioso allí de fuego. No, les estaba diciendo que ellos necesitaban seguir teniendo actividad en la tierra. Y ojo, eso no es algo que Dios necesariamente lo controle desde una perspectiva espiritual. Me explico. El diablo, mientras esté en la tierra, tomó la decisión de tentar. El diablo tomó la decisión de hacer que las personas que están en la tierra cedan a su naturaleza. Pero la decisión de hacer que eso no pase no es una decisión de Dios todavía. ¿Es una decisión de quién? De nosotros. Por eso, la oración de Jesús en Mateo capítulo 5 dice, no nos dejes caer en tentación. Ojo, el texto no dice, no nos envíes la tentación. Dice, no nos dejes caer en tentación. Así que, mis queridos, aquí podemos comprender mejor en qué consiste este asunto del abismo. Dice el texto que reinarán con Cristo 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Por cierto, esta expresión que la vamos a ver como en 4 lugares de la Biblia, se está refiriendo simbólicamente a esas personas que han decidido mantener una actitud de desprecio, de rechazo a Dios y su palabra. Por eso en este contexto aparece esa mención. A fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí quizás uno se queda pensando y dice, caramba, después del diablo estar 1000 años ahí solo, con los demonios, y créanme, eso va a ser un momento de bastante sufrimiento para ellos, porque evidentemente Satanás necesita estar en interacción con la creación. Y es algo que lo vemos en la Biblia. Satanás necesita siempre tentar, necesita siempre estar con
en interacción con la gente, con la humanidad, y no va a tener a nadie para hacerlo. Así que va a ser un momento bastante difícil para Satanás. Se supone que después que una persona pasa por un castigo así, ¿qué es lo que haga? Caramba, por lo menos. Lo he hecho mal, es verdad. He cometido tantas faltas, tantos errores, y más después de 1000 años. No lo vuelvo a hacer. Curiosamente, tan pronto termine o se levante la prisión de Satanás, ¿qué va a pasar? Nosotros los santos vamos a descender en la ciudad de Dios a la tierra. Y los perdidos, que estarán todos aquí, van a resucitar. Y Satanás, después de haber pasado 1000 años de vacaciones, entonces va a redoblar sus fuerzas y va a decir, señores, vengan, vamos a atacar y vamos a acabar a esta gente. Yo a veces me pregunto, ¿será que el diablo no lee la Biblia? El diablo se sabe la Biblia de memoria. Pero ya ustedes ven, el problema del pecado es tan grave, mis hermanos, que aún el diablo, sabiendo cuál será su destino, no desiste, insiste. Y va a hacer que todos los que estén vivos en la tierra en ese momento, y todos serán perdidos, ataquen a los hijos de Dios. Pero nosotros estaremos en la santa ciudad. Y aquí aprovecho para decir algo curioso también. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús viene por segunda vez, todos los santos que están muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. Primera Tesalonicenses 4 habla de eso. Los que estemos vivos vamos a ser levantados. Yo estoy hablando como Pablo, ¿eh? Luego nosotros los que hayamos quedado. Yo espero ser de los que hayamos quedado. Que no nos pase como a Pablo. Pero yo estoy seguro, hermano, que queda poco tiempo para que eso pase. Así que yo doy gloria a Dios porque la cosa se está poniendo fea. Y eso es bueno, porque significa que Cristo está a las puertas. Luego nosotros, los que hayamos quedado, nos levantaremos e iremos a vivir con el Señor. Pero ¿a dónde vamos a ir cuando nos levantemos con Jesús? ¿A dónde? Sí, vamos a ir al cielo, pero ¿a dónde exactamente? ¿Perdón? Sí, el niño dice, vamos a viajar por una semana. Sí, la sierva de Dios de hecho dice eso. Entraremos a la santa ciudad. Desde que nos levantemos de la tierra iremos a entrar a la ciudad. Y miren qué interesante. Bíblicamente hablando, todo el proceso de juicio, que por cierto, el trono de Dios se encuentra dentro de la santa ciudad. Cuando nosotros ascendamos vamos a estar en la santa ciudad. Todo el tiempo que estemos en el cielo, ¿estaremos dónde? En la santa ciudad. ¿Saben, mis queridos? En el tiempo, y es algo que podemos especular, no es como que el tiempo avance igual que en la tierra. Por ejemplo, aquí el tiempo es algo que está muy atado a la física, al aspecto físico. Porque, por ejemplo, si usted sale de este planeta y llega a vamos a decir, Alfa Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, está a 4 años luz, y usted lo hace viajando a la velocidad de la luz, cuando usted regrese, usted va a estar mucho más joven que todos los que estemos en la Tierra. Y eso es algo comprobado científicamente. El tiempo está atado a la física. Ahora, fíjense, en el cielo el tiempo no funciona así. Por lo tanto, posiblemente el ambiente que Dios creó y preparó para que nosotros estemos fue la santa ciudad. Por eso podremos estar en el cielo hasta que entonces regresemos a la tierra y podamos hacer asentamiento eterno con Dios. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Cuando la santa ciudad descienda, Dios, el Padre, que siempre está en el trono, va a descender también. Porque el trono está, ¿dónde dijimos? En la ciudad. En otras palabras, literalmente, hermanos, el cielo estará con nosotros en la tierra. Y eso es algo maravilloso. Yo, honestamente, a veces cuando pienso en eso me quedo pensando, caramba, ¿cómo es posible que Dios, que es un soberano, que está por encima, está por fuera de todo, hace estas criaturas tan pequeñitas, tan insignificantes, pero con mucho valor para Él? Y entonces ellos pecan, ellos cometen errores, y aún así Dios decide hacerse uno igual que nosotros para siempre. Esa parte del amor de Dios, hermanos, yo no la entiendo. No sé si ustedes la entienden, yo no lo comprendo.
Pero alabo el nombre de Dios porque yo soy especial para Él. Todo esto, hermanos, que vemos en la Biblia es algo que nos muestra realmente el valor que ustedes y yo tenemos para Dios. Por eso el pastor Bullón siempre dice, tú eres la cosa más bonita que Dios tiene en la tierra. Y eso es cierto. Es tan así que Dios vendrá con nosotros a vivir para siempre aquí en la tierra. Es tan así que Jesús se hizo hombre, no era hombre antes. Jesús siempre fue Dios, pero no siempre fue hombre. Se hizo hombre para siempre, hermanos. O sea, Cristo siempre será uno igual que nosotros, por amor a nosotros. Y es una de las maravillas que nosotros podemos ver aquí, hermanos queridos. Dice el texto que después de eso, entonces, vamos a leer a partir del versículo 11. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero llamar la atención a dos cosas aquí y ya estoy terminando. ¿Ustedes creen que Dios necesita libros para registrar las cosas que hacen los seres humanos? ¿Por qué razón hay libros en el cielo entonces? ¿Por qué razón allí en los libros del cielo están registradas todas las cosas que hacemos, todos los pecados de los pecadores, pero también cada vez que uno es perdonado? ¿Por qué razón? Todos esos libros están allí, hermanos, y han sido preparados para el tiempo del milenio. Durante esos 1000 años es cuando esos libros serán abiertos. Durante esos 1000 años es cuando vamos a apreciar todas esas obras que Dios hizo por nosotros y vamos a entender el verdadero valor que tenían. Durante esos 1000 años es cuando vamos a ver que Dios lo hizo bien. Y después de eso, mis queridos hermanos, la Biblia no dice, pero posiblemente los libros no van a tener ninguna razón de ser, porque ya el universo estará completamente convencido de quién es el Dios que nos gastamos. El universo estará completamente satisfecho de que todas las obras de Dios han sido justas. Y es ese día cuando nosotros podremos celebrar el fin del pecado para siempre. Hermanos queridos, ya queda muy poco tiempo para que Jesús regrese. Y eso nosotros podemos confirmarlo por cómo van las cosas en esta tierra. Mi esposa y yo a menudo hablamos de estos temas y nosotros hemos decidido estar presentes cuando Jesús aparezca en las nubes. No como los que van a salir huyendo y van a tener que esconderse en las rocas, sino como esos que van a poder pararse de pie con el rostro erguido y van a poder recibir de Cristo el abrazo y la corona de la vida. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría estar en ese grupo con nosotros. Mi esposa y yo y mi hijo, y ya el otro que viene en camino, ya decidimos que él va a estar también. Nosotros vamos a estar allí. Yo quiero que tú sepas, nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie más. A veces yo le he preguntado, hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Yo, y todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes están haciendo arreglos para ir al cielo? Y todo el mundo levanta la mano, excepto 2 o 3, que a veces ahí como que lo bajan. Y la tercera pregunta, y creo que es la más importante, es ¿cuántos de ustedes están seguros de que irán al cielo? Y ahí 2 o 3 levantan las manos. Y les pregunto, ¿por qué? Y ellos me dicen, Dios es que sabe. Realmente Dios es que sabe, pero la decisión es una decisión que yo debo tomar. Hermanos queridos, miren, en este mundo las cosas están mal. El diablo ha condicionado la creación para hacernos daño. Por eso hay tantas personas que tienen problemas de salud, problemas financieros,
Hay otros que tienen problemas de familia y son problemas serios. Y hay otras personas que tienen todos los problemas juntos, de salud, financieros, de familia. Eso tiene que ser terrible. No todo el mundo está hecho para eso. Pero aún en la iglesia tenemos hermanos que viven esas experiencias dolorosas. El diablo se ha encargado de arruinarnos, queridos hermanos. Pero tenemos que dar gloria a Dios porque Dios se ha encargado de traernos esperanza. Se ha encargado de darnos paz en medio del dolor, en medio de los problemas y las dificultades. Dios se ha encargado de que nosotros podamos sonreír a pesar de que perdemos a alguien, a pesar de que tenemos problemas financieros, de que tenemos problemas de familia. Dios se ha encargado de que podamos sonreír a pesar de eso porque Él se ha mostrado misericordiosa con nosotros, queridos, preparando un lugar especial para ti y para mí. Yo no sé cuántas curiosidades tú tienes sobre Dios, sobre la creación, pero por favor, guárdalas, porque Cristo muy pronto vendrá y tú mismo podrás preguntarle a Jesús todas esas cosas interesantes que tienes en tu cabeza. Quizás algunas de esas ni te acuerdes ya, pero yo quiero invitarte en esta mañana, mi querido hermano, cuando Jesús venga y vendrá, nosotros tenemos que estar allí junto a nuestras familias. Decidamos en esta mañana seguir a Jesús siempre. Decidamos en esta mañana ser parte de los redimidos. No es algo que ocurre una vez y para siempre. Algunos pensarán, bueno, ya yo me bauticé, ya yo soy parte de la iglesia, eso significa que ya yo estoy bien. No, todos los días, queridos, tenemos que renovar nuestra experiencia con Jesús. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días es que tenemos que invitar al Espíritu Santo a venir y estar en nuestros corazones. ¿Cuándo? Todos los días. Es la única manera como podemos salir vencedores en esta tierra. Yo quiero orar en esta mañana, mis queridos, por ustedes. Y les voy a pedir, por favor, estén de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con el poder de su Espíritu a poder levantarnos, a poder crecer en la experiencia y el conocimiento de su palabra y a poder cada día vivir para Jesús. La sierva de Dios dice, una cita que yo sé que todos ustedes quizás conocen: conságrate a Dios todas las mañanas. Ella dice, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y que toda mi obra sea hecha en ti. Y por si acaso después a alguien se le olvida, ella dice, esto es un asunto que debe hacerse diariamente. Hermanos queridos, las maravillas de la Biblia están para nosotros, aprovechémoslas. Pidámosle al Señor que nos dé su poder. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias porque en tu palabra podemos descubrir en Apocalipsis capítulo 20 aquel momento especial cuando terminará el pecado, cuando podremos estar sentados junto a ti, Señor, en el trono y podremos vivir para siempre sin preocuparnos por problemas, por dolor, por sufrimiento. Señor, queremos que ese momento llegue, pero queremos que llegue con nosotros preparados. Quiero pedirte por estos mis hermanos para que tú les fortalezcas en tu palabra. Algunos de ellos tienen, Señor, problemas de diferentes tipos. Algunos quizás están lidiando con pecados ocultos, situaciones que le alejan de ti. Yo oro por ellos en esta mañana, Señor, para que el poder de tu Espíritu les transforme, les llene y les ayude a seguir caminando a pasos seguros hasta la Canaán celestial. Cuando tú regreses, y estamos seguros que vendrás, Señor, queremos estar allí. Queremos recibir el abrazo de Jesús. Queremos recibir la corona de la vida. Queremos recibir la palma de la victoria, Señor, de tus manos. Y queremos, oh Dios, olvidar todo este problema que hemos tenido hasta aquí, porque nos concentremos en ti, en Jesucristo, nuestro Salvador. Nos vamos de este lugar, Señor, en este momento, pero nos vamos felices porque tu palabra en esta mañana nos ha dado fortaleza. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.